Me dieron la lectura. Bueno, vamos a hablar del Señor Jesús. Es el tema. Por algo venimos acá. Venimos por causa de Cristo. Por causa de Cristo y la Iglesia. Así que el tema de hoy vamos a empezar leyendo Filipenses capítulo 2. Así que los que tienen Biblia, si quieren acompañar la lectura. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La preocupación del apóstol Pablo siempre es la misma. Es el estado de la Iglesia. ¿Cómo está la Iglesia? La carga que Pablo tiene es en su corazón, es el comportamiento de los hermanos en Cristo. La salud, el bienestar de la Iglesia dependerá del comportamiento de cada uno de sus miembros. Si el comportamiento es bueno, la Iglesia será saludable. Y si el comportamiento falla, la Iglesia tendrá algunos problemas. Por eso también Pablo dice en Filipenses 1:27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Cuando Pablo a los filipenses, en lo que hemos leído recién, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, no mirando por lo suyo propio, y luego dice: haya pues en vosotros este sentir. Él está preocupado por el comportamiento, por cómo anda la Iglesia. Así que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, es decir, lo que importa es cómo nosotros andamos en el Señor. Y también a los de Éfeso les dice en Efesios 4: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que Pablo exhorta a una iglesia, a otra iglesia, a andar como es digno del Señor, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Cuál es nuestra vocación? Ser sacerdotes de Cristo. Ese es nuestro llamado. A eso nos llamó el Señor.
Y también a los colosenses, en Colosenses 1, 9 y 10 dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo, orás así? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba pidiendo al Señor que seamos llenos de sabiduría, de inteligencia espiritual, de conocimiento del cielo. ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor, para que nos comportemos como es digno del Evangelio, para que andemos conforme a lo que es digno, conforme a la vocación que hemos sido llamados. Y también a los mismos colosenses les dicen: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, terminado, íntegro, de una sola pieza, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual, dice Pablo, también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, si alguien le pregunta al apóstol Pablo: Pablo, ¿vos para qué trabajas? ¿Para qué estás haciendo lo que haces? ¿Para qué te azotan? ¿Para qué te persiguen? ¿Por qué sufrís persecución? ¿Por qué vas a la cárcel? ¿Por qué padeces hambre? ¿Por qué padeces naufragios? ¿Por qué padeces lo que padeces? ¿Para qué haces todo este trabajo? Ah, Pablo dice: yo sé por qué. Yo sé en quién he creído. Yo tengo en claro qué es lo que estoy haciendo. Yo trabajo para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y por eso trabajo. Trabajo para eso, no para otra cosa. Finalmente, en 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta es la preocupación de Pablo. Esto es lo que Pablo tiene en su corazón. El estado espiritual de la iglesia. ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos comportamos? Y la pregunta es: ¿cómo hacemos para ser dignos del Evangelio de Cristo? Ahora sí. ¿Cómo hacemos para ser dignos del Evangelio de Cristo? ¿Cómo hacemos para andar como Jesús anduvo? Jesús fue un hombre común, como cualquiera de nosotros. A veces yo digo así: era el soltero más codiciado del barrio. ¿Cómo? Jesús. No, Jesús, hablo de Jesús, no de mí. Como lo dijiste, hablaste de vos. De la forma que lo dijiste, que vos eras el soltero más codiciado. No, hablé de Jesús. Bueno. Un hombre de 30 años, carpintero, tenía profesión. Me imagino yo, porque era un hombre común. Era un hombre de familia. En total eran mínimo 7 hermanos. Eran 5 varones y por lo menos 2 mujeres. No sabemos cuántas hermanas tenía Jesús, pero eran mínimo 2. No aparecen los nombres de ellas, habla de las hermanas de Jesús. Así que era un hombre común. Iba, venía. A los 30 años empezó a predicar el reino de los cielos. Tenía un primo hermano, 6 meses mayor que él. Se llamaba, no era un primo hermano, era un primo. No era primo hermano, era un primo que se llamaba Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento.
Así que formaba parte de una familia y un día salió. La madre lo conocía bien, toda madre conoce bien a sus hijos. Un día en una boda les faltó vino, se ve que tomaban mucho, y vinieron a María y le dijeron, nos falta vino. Nunca se preguntaron por qué vinieron a María. Bueno, vinieron a María porque seguramente, permítame, esto lo dice la Biblia, seguramente el que se casaba era pariente de María y de Jesús, porque si no, ¿qué sentido tiene que vengan a María? Alguno puede pensar, bueno, vinieron a María porque María sabía que Jesús hacía milagros, entonces le iba a pedir que hiciera un milagro. Tenemos que entender que la vida de las familias de aquella época era una vida como la de cualquiera de nosotros. Así que Jesús, respondiendo al pedido de su madre, le mandó 400 litros de vino. Tomaban los muchachos, 400 litros de vino después de todo lo que se tomaban. Este Jesús es nuestro modelo. El modelo que tenemos nosotros para imitar. El Señor estableció, nuestro Padre Celestial estableció que Jesús de Nazaret sea nuestro modelo. Jesús de Nazaret fue el hombre que dio en el blanco, el que nunca pecó, el que no falló. La eficacia de su sangre llega hasta nuestros días. Y Dios estableció que sea el modelo. Jesús es el modelo. ¿Y por qué digo que es el modelo? Porque lo dice la Escritura. Porque fíjense que en la antigüedad Dios le había advertido a Moisés algo. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice, viene hablando antes, en los versículos anteriores, viene hablando de Jesús y de los sacerdotes, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, se le advirtió. Cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor misterio es el de Jesucristo, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. A Moisés se le advirtió, mirá, le dijo Dios, yo te estoy mostrando el tabernáculo. Andá y hacer todo conforme al modelo que yo te estoy mostrando. No pongas de tu propia cuenta. No hagas tus propias medidas. No pongas el lienzo que yo no te muestro acá. No pongas el hilo que no corresponde. No, hacé todo conforme al modelo que yo te mostré. Y hoy tenemos un modelo, que es Jesús. Y Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra para que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y el Señor ha establecido ese modelo para que nosotros miremos al modelo para poder ser semejantes a Él, que es nuestro modelo. Hay algunos que no entienden estas cosas. Hay algunos que se enamoran de lo que no deben enamorarse. Se enamoran de la iglesia, se enamoran de los coritos que cantamos, de qué buena gente que hay acá, vienen los domingos, están acá un rato, la pasan bien, es un lindo ambiente, todos con una sonrisa. Pero al poco tiempo no están más. ¿Qué pasó? No entendieron.
no entendieron cuál era el llamado. El llamado no es a formar parte de una iglesia, el llamado es a seguir a Jesús. Judas Iscariote no entendió nada. Judas Iscariote siempre se dirigió a Jesús como maestro, como rabón, y no se dio cuenta que estaba frente al Señor de los señores, al Rey de Reyes. No se dio cuenta. Y al final se perdió. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta frente a quién estaba. Judas Iscariote tenía esperanza solamente para esta vida. Y como dice 1 Corintios 15, 19, aquellos que solamente tienen esperanza en Cristo para esa vida, solamente para esta vida, son los más dignos de conmiseración. Y Judas Iscariote no vio más allá, no vio frente a quién estaba, creía que el maestro era el maestro solamente y que iba a restablecer la gloria de Israel. En este podemos confiar porque ahora va a sacar la espada y va a sacarnos a todos estos romanos que nos oprimen y nos va a resolver todos los problemas. A este estábamos esperando, hasta que se presentaron los problemas y se dio cuenta de que la cosa no era así. Es muy interesante la exhortación que se leyó hoy en Ezequiel 36, porque dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Eso se leyó hoy, hace un rato atrás. Pondré mi espíritu y haré que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. 4 y. No es opcional, no es o, es y. Es esto y aquello y esto y esto otro. Poner la mira en las cosas de arriba, como también fue leído hoy. Poner la mira, una vez alguien tiró con fusil, yo tiré con fusil. Y tiré con ballesta de guerra con mira telescópica. Cuando uno tira con fusil o con ballesta o con lo que fuere, algo que tiene mira telescópica, apunta a un blanco determinado y procura pegar en el centro. Bueno, así tenemos que hacer. Tenemos que andar como es digno del Señor. El otro que no entendió nada era el joven rico, fue el joven rico. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Usó 2 calificativos: maestro y bueno. Y Jesús no le recriminó el hecho de que le haya dicho maestro, porque en realidad Jesús era maestro. El problema es que el otro reconociera frente a quién estaba. Si reconocía o no reconocía que además de estar frente a un maestro, estaba frente al Señor de señores y Rey de reyes. Así que le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Solo hay uno bueno que Dios. Y el joven rico estaba bien orientado, porque la pregunta fue: ¿qué bien haré? Su problema consistía en creer que solamente se trataba de hacer bienes a otros. Así que Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y hace esto y esto otro, y ven y sígueme. Este joven era judío, así que sabía bien lo que Jesús le estaba diciendo. Cuando él le dice: si quieres ser
varón perfecto, él sabía, este hombre sabía que se refería a Jesús. Hay en la Biblia solamente dos hombres de quienes se dice que eran perfectos. Uno fue Job, el otro fue Abraham. Y este hombre era hijo de Abraham, era descendiente de la casa de Israel, así que era hijo de Abraham. Así que él sabía lo que significaba ser perfecto. Así que le dijo, si quieres ser perfecto, hace tal y esto otro, y ven y sígueme. Condiciones del Señor Jesús. La fe perfecta es aquella que apunta al blanco correcto, no al equivocado. La fe tiene que ser calificada, porque si no es calificada, ponemos la fe en el lugar equivocado. Hay algunos que llevan en el bolsillo de la camisa una estampita, y entonces ponen la fe en la estampita, y se la llevan en el bolsillo como si fuera un amuleto, una fe equivocada. No le va a dar ningún resultado, para bien. Fe equivocada, está depositada en el lugar equivocado. Por eso digo que la fe tiene que ser calificada, tenemos que poner la fe en el lugar correcto. Necesitamos, para seguir al modelo, necesitamos poner orden en nosotros. No necesitamos poner orden en la iglesia. El orden en la iglesia viene solo si nosotros en nuestra propia vida ponemos orden. Poner orden es una cosa, dar órdenes es otra cosa. No estoy hablando de dar órdenes. Estoy diciendo que tenemos que poner orden. Y poner orden en nuestra vida implica seguir las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús fueron dadas para los discípulos. Los discípulos, otros muchos escucharon las enseñanzas de Jesús, pero cuando Jesús hablaba, no hablaba para todos. Todos lo escuchaban, pero él se dirigía a los discípulos. Y un discípulo es un matete, que no es lo mismo que tener un matete en la cabeza. Hay algunos que tienen un matete, pero un discípulo es un matete. Y un matete, que es una palabra griega, que además esa palabra griega viene de una otra palabra griega más profunda, que es mantanó. Un discípulo es alguien que aprende y hace y... bueno, sí, dice, está bien, enseña. Está ahí, ¿no? No está. Me cambiaron. Ahí está. Aprende, hace y enseña. Ese es el orden de Dios para nuestras vidas. Ese es un matete, un discípulo. Y Jesús habla a los discípulos. Y Jesús está enseñando a sus discípulos en el Sermón del Monte. Y dicho sea de paso, el Sermón del Monte fue dado a los discípulos. Cuando uno lee Mateo, observa que estaba la multitud abajo. Jesús llama a sus discípulos y se los lleva al monte, así que la multitud quedó abajo. Jesús y sus discípulos estaban en la montaña y Jesús le habló a sus discípulos. Los que estaban abajo oían la doctrina de Jesús y se asombraban de la doctrina de Cristo, pero no iba dirigido el mensaje a ellos, iba dirigido a sus discípulos. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque el que no es discípulo, todo lo relativiza y todo lo cuestiona.
En cambio, el que es discípulo acepta, obedece, cree. Pero hay algunos cuestionadores seriales, así los llamo yo, cuestionan todo, lo que se dice, lo que se hace, esto, aquello, lo otro. Para cada cosa tienen alguna contracosa que decir. Cuestionador serial. Y el cuestionador serial entiende mal. Se le dice una cosa y entendió otra cosa. ¿Por qué? Porque en su fuero interior tiene el deseo de cuestionar y de relativizar todo. Así que las enseñanzas de Jesús no son para creyentes, ni son para cristianos, son para discípulos. La palabra creyente en la Biblia está unas 15 veces más o menos. La palabra cristiano está 3. Y la palabra discípulo está 300 veces. Así que Jesús está interesado en discípulos que tengan en su propia vida este orden: hacer y enseñar, como lo enseñó Él, que es nuestro modelo. Mateo 5:19, Sermón del Monte. De manera que cualquiera que quebrante, es decir, haga mal uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hacer y enseñar. No necesitamos en la iglesia, como lo decía el jueves en el grupo casero, no necesitamos en la iglesia señaladores. Hay algunos señaladores. ¿Vieron lo que son los señaladores? Algo que se pone pongo esa cartulina, abro acá y le voy a meter el señalador. No, lo que necesitamos en la iglesia son obreros. Es un guía. No me gusta la palabra líder, porque no vive en guía. No necesitamos líderes, necesitamos obreros. No necesitamos señaladores, necesitamos guías. Un guía es alguien que vos llegás, como un montón llegamos a un lugar y hay uno que de frente nos mira y dice: bueno, ahora vengan conmigo, yo lo voy a llevar y les voy a mostrar, porque yo ya hice este camino, yo ya hice y por lo tanto estoy en condiciones de enseñarles cuál es el camino. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Y entonces uno va atrás de ese y dice: bueno, ven, este es el árbol arrayán, que es así, así, así. Y más adelante está la escuelita y va, y como un guía turístico, permítame, hace poco con mi familia hicimos un tour, y ahí me di cuenta, claro, digo yo, una cosa es el señalador, el cartel que dice por allá, y muchos de nosotros podemos ser señaladores. Sí, anda por allá, anda por acá, sí, pero resulta que yo no lo vivo, no lo hago, y entonces me convierto en simplemente un señalador, un palabrero. Y no necesitamos señaladores, necesitamos guías, necesitamos obreros. Juan el Bautista está encarcelado, y a Juan, al igual que a todos nosotros, a nosotros también nos pueden agarrar dudas. Juan el Bautista está encarcelado. 6 meses antes, Juan el Bautista había declarado: este es el que nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero ahora, Juan el Bautista, por haberle declarado a Herodes que estaba en adulterio, porque este Juan el Bautista no era como muchos que van a ver a los gobernantes y les piden platita para el hogar que tienen o qué sé yo qué. No. Cada vez que Juan iba y pasaba y lo veía a Herodes,
le decía: querido, estás en adulterio, la mujer que tenés no te pertenece, le pertenece a tu hermano Felipe. Y a Herodes el tetrarca se le inflaba la vena carótida y un día lo agarró y lo metió preso. Y ahí estaba Juan y le agarró una duda. Tremendo. 6 meses antes había hecho una declaración respecto de Jesús y ahora, y al oír Juan en la cárcel, Mateo 11:2, los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos. Así que agarró a 2 discípulos y dice: vayan y pregúntenle esto a Jesús. Cuando los hombres vinieron a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Se dan cuenta? La duda de Juan el Bautista en su corazón. ¿Pero cómo? ¿No te diste cuenta, Juan? Si vos viste cuando el Espíritu Santo cayó como paloma y a ese, el que te mandó a bautizar, te dijo: cuando veas el Espíritu Santo caer como paloma sobre ese es el que va a bautizar en el Espíritu Santo. Y Juan lo vio que cayó sobre Jesús, su primo, y ahora le entró una duda. Jesús no le contestó la pregunta a los discípulos. Este Jesús era tremendo. Me encanta. Es el modelo. Bueno, ahora que va a arreglar. Es nuestro modelo. No le contestó la pregunta. Y en aquella época, cuando alguien era enviado, se tenía que quedar parado esperando la respuesta. Era así, era costumbre. Alguien era enviado, hacía una consulta y tenía que esperar la respuesta. Era un enviado fiel. El enviado fiel es el que se queda plantado esperando que el otro le responda lo que tiene que responderle al que lo envió. Y estos se quedaban así, plantados, esperando que Jesús les responda, y Jesús no les respondió. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, después de que hizo todo eso, volvió Jesús y les dijo: vayan y hagan saber a Juan lo que han visto, lo que yo hice, lo que han visto y oído, lo que hice y lo que enseñé. Vayan y hagan saber a Juan esto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hacer y enseñar, el modelo. Jesús envía a 2 de sus discípulos, a sus discípulos, de 2 en 2, y les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Los discípulos van, salen, Jesús los envía, van por aquí, van por allá, sanan a le echan fuera demonios por acá, por allá, sanan a aquel, al otro, qué sé yo lo que hacen, vuelven. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le empezaron a contar lo que habían, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El pueblo en general habla de Jesús y se refiere a él diciendo, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hace, hechos.
Finalmente, Lucas, que investigó diligentemente todo lo que hizo Jesús y toda la historia, el médico amado, le escribe a Teófilo su segunda carta, que a nosotros nos aparece en la Biblia como los Hechos de los Apóstoles, pero es una carta. La primera carta es el Evangelio de Lucas, la segunda carta, dirigida al mismo Teófilo, es Hechos de los Apóstoles. Y en el primer versículo hace un resumen perfecto de toda su investigación. Y dice en Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer y enseñar. Características de nuestra vida de discípulo. Tenemos que hacer así. El discípulo es eso, uno que aprende bajo la tutela de otro. Nuestro tutor es el Señor Jesús, y también el Señor ha provisto de hombres calificados que han recorrido y que son ayudadores, colaboradores, no son más que eso, colaboradores. Tengamos cuidado con entronizarnos o entronizar a alguien. Los hombres somos colaboradores en la obra de Dios. No somos los que hacemos la obra. Sí, Dios nos usa por aquí, por allá, y aquello. ¿Cómo pasa la obra? Así que me voy a saltear un pedazo. Bueno, les digo rápido. 3 características de Jesús, nuestro modelo. Jesús era, Jesús hacía y Jesús estaba. 3 características. Era, hacía y estaba. Jesús era todo lo que el Padre quería que fuese. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complacía de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era todo lo que el Padre quería que fuese. Jesús hacía todo lo que el Padre quería que hiciese. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que Jesús hacía todo lo que el Padre quería que hiciese. Y ese es nuestro modelo. Jesús era, Mateo 3:17, Jesús hacía, repito los versículos, no me acuerdo si los puse acá, Juan 5:19, y por último en esta parte, Jesús estaba en todo lugar en donde el Padre quería que estuviese. Lucas 22:42 es la oración de Jesús. Y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús procuró no estar en la cruz. Procuró no estar en la cruz. Pero en su oración Jesús le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya todos sabemos que Jesús fue crucificado, aunque Él procuró no estar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en todo lugar en donde el Padre quería que estuviese. Características de Jesús, nuestro modelo. Tengo muchísimo más, pero
hay que darle corte. Así que ahora quiero finalizar quiero hablar de la misericordia de Dios y de su paciencia para con todos nosotros. Porque cuando uno mira todo esto, dice, no es fácil. Y no es fácil. Si hay algo que no es fácil en nuestra vida, hay muchas cosas que son fáciles, venir a las reuniones, ir al grupo casero. Ahora voy a decir algo, casarse es fácil. ¿O no es fácil? Hay muchas cosas que son fáciles en la vida, pero hay una que no es fácil, es difícil. Transformar el carácter a la imagen de Cristo, eso es difícil. Entonces, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque nosotros somos personas, no somos cosas. Y miren lo que hace Dios. Lo que me pasó a mí el viernes. Estaba haciendo un trabajo con otra persona, un cliente, y sale de su negocio, y trae un ventilador nuevo, impecable. Estaba con la caja, todo. Uno se da cuenta de que está nuevo por la caja, porque la caja está nueva. Y sale con el ventilador del negocio y tenía un cartel y dice, no funciona. Y estaba así con el a ver, che, ¿dónde hay un tacho que lo voy a tirar? Pará, le digo, ¿cómo que lo vas a tirar? Sí, lo voy a tirar porque no anda. No, le digo, mirá, y miro así, estaba nuevo el ventilador. No sé qué es lo que no funciona. Le digo, no, pero ¿estás seguro que lo va a tener? Sí, lo voy a tirar. No, dámelo, regalámelo. Yo me lo llevo, yo lo reparo y después lo uso. ¿Seguro? Sí. Si vos estás seguro de que lo querés tirar, yo estoy seguro de que me lo quiero llevar. Ah, bueno, tomá, entonces llévatelo. Muy bien. No somos cosas. Hermanos, Dios no nos tira. Amén. No nos tira al tacho de la basura. Si no funcionamos, el Señor nos repara. Si no andamos conforme a la dignidad del Evangelio, no agarra a Dios así, nos tira. No. Dios tiene misericordia y paciencia con nosotros y nos repara y nos corrige. Mi mujer muchas veces me señala algunas cosas de mi carácter, porque es difícil cambiar el carácter. Y entonces yo siempre le respondo lo mismo, le digo, pero ya hace 30 años que estamos juntos, dame 30 años más y vas a ver cómo esto y aquello, no lo voy a corregir. Dame un poquito de tiempo. ¿Me das cuenta? Por esa no les cobro nada. Sí, mi mujer. Debemos poner orden en nuestras propias vidas, teniendo de nosotros mismos el concepto adecuado. A ver. Dice Pablo en Romanos, les ruega a los romanos, le dice que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que le fue dada. Así que el tener un concepto adecuado de nosotros mismos nos va a ubicar en espacio y en tiempo, nos va a ubicar en nuestro lugar. No hay nada peor que estar desubicado en la vida. Y no hay nada peor que estar desubicado en la iglesia. Así que debemos tener el concepto adecuado de nosotros mismos. También le dice Pablo a los colosenses y a los de la Odisea, porque quiero decirles o recordarles que la carta que fue escrita a los colosenses, Pablo dice, esta carta quiero que se la lean a la iglesia de la Odisea, y la que fue a parar a la Odisea, que la lean los colosenses. A nosotros la carta que Pablo le mandó a los laodicenses no nos llegó, pero sí nos llegó a los colosenses, la que mandó a los colosenses, que también la leyeron los laodicenses. Parece un trabalengua esto, pero no es. ¿Y qué les dice?
cuán grande lucha sostiene por ellos. Y agrega Pablo, Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozando y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Buen orden. Pablo sabe, entiende. Le dice a los hermanos, tengan orden en sus vidas, pongan orden en la vida. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Siempre hay un y. No es esto o aquello, es esto y esto y esto y esto. Pero miren lo que pasa. Estoy hablando de la misericordia de Dios, no perdamos de vista. Al final de la historia, la iglesia de la Odisea, Dios le dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque la Odisea tenía un concepto de sí mismo equivocado. La iglesia de la Odisea tenía un concepto, no entendieron el mensaje de Pablo. No comprendieron dónde tenían que apuntar. No comprendieron que tenían que poner orden en sus propias vidas. Y le dice Dios a la iglesia de la Odisea, le dice así, en otras palabras, tienen un concepto equivocado, muchachos, ustedes. Porque ustedes dicen de sí mismos, teniendo un concepto más alto del que deben tener, ustedes dicen de sí mismos, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Eso es lo que dicen ustedes, tienen un concepto equivocado. Porque yo les digo que ustedes son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y desnudos. Desnudos. Qué vergüenza. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dios les dice, están desnudos, pero arrepiéntanse y hagan esto para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Misericordia de Dios. ¿Quién puede ocultarse de Dios? Todos estamos desnudos frente al Señor. ¿Quién puede ocultar de Dios su mal carácter? ¿Quién puede ocultar de Dios que falla en esta área de la vida? ¿Quién puede ocultar de Dios que se equivocó acá o que pecó allá o que hizo esto inadecuadamente? ¿Quién puede? ¿Sabe quién? Nadie. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos dice, nos advierte, hagan esto, sigan al modelo, hagan esto para que no se descubra la vergüenza de la desnudez. Yo te estoy cubriendo, pero te advierto que hagas esto, porque si no, un día se va a descubrir la vergüenza de tu desnudez y vas a quedar expuesto. Misericordia de Dios. Eso fue lo que hizo Dios en el huerto de Edén. Primer acto de misericordia de Dios. Pecó el hombre y la mujer. El hombre vio que estaba desnudo y tuvo miedo. ¿Qué hizo Dios? Lo vistió. Lo vistió. Acto de misericordia. Después lo disciplinó. Lo echó del huerto. Primer acto de disciplina. El Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Saben por qué Dios tiene misericordia de nosotros? Porque nos ama. Porque nos ama. Nos cubre porque nos ama. Si vos ves a alguien que está en una situación difícil, que tiene
digamos, a la vista los pecados, ¿quién es el que lo ama? ¿El que lo critica? ¿El que lo ofende? ¿El que le da la espalda? No, el que lo ama, ¿sabe quién es? El que lo cubre. El que lo cubre. Y así tenemos que ser nosotros, porque ese es el modelo de Cristo. Tenemos que cubrirnos. Y si vos ves que sos un hombre espiritual, vos ves que hay alguien que está con una falta, tenés misericordia. En lugar de criticarlo, en lugar de maltratarlo, o en lugar de chismosear, o en lugar de hacer cosas que no corresponden, seguí el modelo. Y el modelo es cubrirlo, amarlo. Y si no se corrige, bueno, ya Dios va a poner una instancia, pero que sea Dios, no vos, ni yo. Amén. Mientras los músicos se van acercando, digo que lo que tenemos que hacer es ponernos en orden con Dios. Debemos poner en orden. Nuestras vidas tienen que estar ordenadas delante del Señor. Y estar ordenado delante del Señor es mirar correctamente el modelo que tenemos. Que no es cualquier modelo. Es el Señor y Salvador del mundo. Es el que vive y reina para siempre, por quien fueron hechas todas las cosas. Jesús de Nazaret, el amado del Padre, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito entre los muertos, el que tiene las llaves en sus manos de la vida y de la muerte, el que toma las decisiones de si te quedás o te vas. Hay algunos ancianos muy avanzados en edad que a veces piensan y dicen, la verdad que sería mejor que el Señor me llevara. Esa oración Dios no la escucha. Hace algo. En lugar de pensar así, ponete a orar. Ponete a orar. Pensá de otra manera. Ponete a orar por las necesidades. ¿Cuántas horas? 37 horas por día. Ponete a orar. No podés moverte, estás medio así atacado, medio qué sé yo qué. Ponete a orar, mi hermano. No, sos sutil. Todos somos sutiles. No somos imprescindibles, porque nadie es imprescindible, pero Dios nos tiene en cuenta. Hasta que Él decida, porque Él es el que decide, porque Él tiene la llave de la vida y de la muerte. Hasta que Él decida, estás acá, tenés que ser útil. Amén. Mi mamá, que está ahí, esa de pelo blanco, tiene 83 años. Cuando tenía 70 años, me dijo, bueno, Daniel, se hizo la salmista. Viene y me dice, bueno, Daniel, vos sabés. Dice, la Biblia dice que la edad del hombre son 70 años. En los robustos son 80 años. Empezó a recitar el salmo. Así que bueno, yo ya estoy parado. Digo, para un poquito, vamos, para un poquito. No sigas. Escuchame lo que te digo. Yo ya sé lo que me venís a decir. Ya sé, te digo esto. Como mínimo vas a vivir 10 años más. Así que ponete el mameluco y empezá a trabajar. Y le cambió le cambió el aspecto. Yo la vi. ¿En serio me decís? Por supuesto que te lo digo en serio. Y me dice, ¿y después qué? Después cuando llegues a los 80 ya te digo. Tiene 83. Es la más longeva de la familia. Su mamá murió a los 60 años. Su papá a los 70. El hermano mayor a los 55 o a los 60. El otro a los 55. ¿Saben por qué?
¿Sabes por qué es la mala jeva? Porque honró a su padre y a su madre. Yo lo vi, soy testigo. Llegó a los 83, ahí la tiene. Y va a seguir un par de años más, bueno, un par de días más tiene. Así que el Señor nos cubre las faltas y nos da tiempo para arrepentirnos, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. Y no creamos que ya estamos finalizando la carrera. No. A todos les digo. Tenemos mucho más para dar. Así que si llega el momento en que no sabes a quién recurrir, podés recurrir a tu Dios. ¿A quién vas a recurrir? En realidad, nosotros tenemos siempre que recurrir a Dios. Amén. Cuando llega el momento